Hubo un día en que leí un libro llamado Metafísica. Meses después, empecé a ver vídeos donde gente hablaba de metafísica, de energías, de manifestación, del poder de la mente. Y cada vez mi cabeza volvía a aquel libro antiguo, hasta que comprendí algo que me dejó descolocado. No estaban hablando del mismo libro, ni del mismo autor, ni, en el fondo, de la misma idea. Bienvenidos, viajeros interdimensionales, a un nuevo viaje del mago observador, a su servicio. Antes de empezar, quiero dar la bienvenida a todos los que os habéis unido recientemente a esta comunidad de buscadores. Y si es la primera vez que viajáis conmigo, os invito a suscribiros si estos temas os apasionan, porque hoy, justamente, vamos a hablar de la filosofía primera de Aristóteles, la primera, de la cual nacen todas las demás, el comienzo mismo de todo lo que existe. Es normal que en algún punto de la vida se despierte en nosotros la curiosidad por estos temas. Recorred esos momentos con mucho cariño, porque son hermosos. Hoy vamos a comparar dos libros que llevan la misma palabra en el título y que, sin embargo, recorren caminos completamente distintos. La Metafísica de Aristóteles y Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Vais a conocer a dos maestros separados por más de 2000 años, cada uno con su propia manera de responder a la misma gran pregunta. Uno, explorándola a través de la razón pura, y otra a través de la fe y el poder de la mente. Estas dos visiones que vamos a recorrer hoy no son enemigas. No hace falta elegir un bando, ni esperar a que declaremos un ganador al final. Cada uno, a su manera, intenta responder a la misma pregunta eterna. ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Cuál es entonces el camino correcto? Los dos y ninguno al mismo tiempo. El camino correcto es el que os dicte el corazón, el que os traiga paz. El sabio escucha su corazón. Preparaos, viajeros, porque este viaje empieza en la antigua Grecia. Vamos ahora al año 384 antes de nuestra era, a una pequeña ciudad griega llamada Estagira. Allí nace un niño llamado Aristóteles, hijo del médico personal del rey de Macedonia. Puede que esto os parezca un dato menor, aprendices, pero no lo es. Crecer en una casa de médico significaba crecer rodeado de observación, de disección, de la costumbre de mirar el cuerpo y la naturaleza de cerca. A los 17 años, Aristóteles viaja a Atenas y entra en la Academia de Platón, donde permanecerá casi 20 años. Allí lo llaman el lector y la inteligencia de la escuela. Pero también con el tiempo empieza a apartarse de las ideas de su maestro. Mientras Platón sostenía que la verdadera realidad vivía en un mundo de formas perfectas, separado de lo que vemos y tocamos, Aristóteles empieza a sospechar algo distinto, que la esencia de las cosas no vive en otro mundo, sino dentro de las cosas mismas. Tras la muerte de Platón, Aristóteles viaja, estudia la naturaleza en la isla de Lesbos y es convocado por el rey Filipo II de Macedonia para una tarea que cambiaría la historia: ser el tutor de su hijo adolescente. Ese joven se llamaba Alejandro. Sí, buscadores. El mismo que más tarde el mundo conocería como Alejandro Magno. Años después, ya de vuelta en Atenas, Aristóteles funda su propia escuela, el Liceo. Allí, caminando por los jardines mientras enseñaba, por lo que a sus discípulos se les llamó los peripatéticos, los que caminan. Aristóteles construye uno de los sistemas de pensamiento más ambiciosos jamás escritos: lógica,
física, biología, ética, política y el tratado que hoy nos convoca, el que sus propios discípulos, después de su muerte, ordenarían justo después de sus libros de física, y por eso lo llamarían, literalmente, lo que viene después de la física. Metafísica. ¿Qué es la metafísica? Como os adelantaba al principio, Aristóteles jamás usó esta palabra. Fueron sus propios discípulos quienes, siglos después de su muerte, ordenaron sus escritos y colocaron este tratado justo después de sus libros de física. De ahí el nombre, lo que viene después de la física. Él mismo la llamaba filosofía primera y sostenía que existe una ciencia que estudia el ser en cuanto ser, no una parte de la realidad, como hace la matemática o la biología, sino el simple hecho de existir, algo que comparten por igual, una estrella, un pensamiento, una piedra, y vosotros mismos escuchando esto ahora. La pregunta por la sustancia. Con el tiempo, Aristóteles se da cuenta de que esta pregunta enorme, ¿qué es el ser?, es demasiado abstracta para trabajarla así, tal cual. Necesita algo más concreto. Pensad en una manzana, viajeros. Si tomáramos ese mismo material, esos mismos átomos, y los organizáramos de otra manera, ya no tendríamos una manzana. Tendríamos otra cosa completamente distinta. Lo que hace que sea precisamente una manzana no es la materia en sí, sino ese patrón, esa organización. Y pensad ahora en vosotros mismos, buscadores. Vuestros átomos estaban dispersos por el cosmos mucho antes de que existierais. ¿Qué fuerza invisible los reunió precisamente a esos y no a otros para dar forma al ser que sois hoy? ¿Tendrá acaso cada cosa que existe, del mismo modo, una esencia propia que reúne su materia y la convierte en lo que es? Eso es lo que Aristóteles llama sustancia, no la materia bruta de la que está hecha una cosa, sino aquello que la organiza y la convierte en lo que es. Y ahí encuentra la verdadera pregunta de todo el libro. Ya no ¿qué es el ser?, sino algo mucho más simple. ¿Qué es la sustancia? La ruptura con Platón, Storytime. Aquí es donde Aristóteles se aleja de su propio maestro, viajeros, y este momento merece que nos detengamos. Platón sostenía que existían unas realidades perfectas e inmutables, las formas o ideas, separadas del mundo que vemos, y que las cosas materiales solo participaban de ellas, tomando de ellas su nombre y su esencia. Aristóteles no está conforme y lo dice con una imagen que os va a resultar muy gráfica. Propone que inventar todas estas ideas para explicar el mundo material es como alguien que, sin saber contar un pequeño número de objetos, decide inventar todavía más objetos para que la cuenta le resulte más fácil. Las ideas, en lugar de resolver el problema, simplemente lo duplican. Y hay algo aún más grave, aprendices. Para Aristóteles, las formas de Platón, al ser eternas e inmutables, solo pueden explicar la quietud, son, en sus propias palabras, causas de inmovilidad. Pero el mundo que vivimos está lleno de cambio, de movimiento, de cosas que nacen y mueren, y ninguna idea perfecta e inmóvil puede explicar por qué algo se mueve o se transforma. Potencia y acto. Para resolver justamente ese problema, cómo explicar el cambio sin recurrir a un mundo aparte, Aristóteles introduce una de sus herramientas más famosas, la distinción entre potencia y acto. Define la potencia, en su sentido más estricto, como el principio del cambio situado en un ser, en relación con otro ser distinto de él. Una semilla, por ejemplo, tiene en potencia el árbol que todavía no es, el mármol
tiene en potencia la estatua que un escultor puede sacar de él. El acto es, precisamente, esa posibilidad ya cumplida. Con esta sola distinción, Aristóteles logra explicar el cambio sin necesitar un mundo separado de formas perfectas. Todo lo que cambia simplemente va pasando de la potencia al acto. El primer motor inmóvil. Deteneos un segundo, viajeros, y sentid esto. En este preciso instante, estáis moviéndoos por el espacio a una velocidad difícil de imaginar. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra os mueve, girando sobre sí mismo. ¿Quién mueve la Tierra? ¿El Sol? Pero, ¿quién mueve al Sol? La Vía Láctea entera lo arrastra en su danza, a cientos de kilómetros por segundo. Y entonces, ¿quién mueve a la Vía Láctea? Algo mayor, quizás el cúmulo de galaxias del que forma parte. ¿Y a eso? ¿Quién lo mueve? Algo aún mayor. ¿Y a eso? Aristóteles se hizo esta misma pregunta, aunque con las herramientas de su época, y llegó a una conclusión ineludible. Esta cadena no puede continuar hacia atrás para siempre. Tiene que existir, en algún punto, algo inmóvil que ponga en marcha el principio mismo de la cadena. Un motor que mueve sin ser movido por nada anterior. Pero aquí, Aristóteles se topa con un problema, viajeros. Si este motor no puede tocar nada, ni empujar nada, ni ejercer ninguna fuerza física, porque eso lo obligaría a moverse también, aunque sea un poquito, al hacer contacto. ¿Cómo puede mover algo sin tocarlo? Y encuentra que hay exactamente dos cosas en el mundo capaces de hacer eso: lo que se desea y lo que se piensa. Pensad en algo que os parezca hermoso. Buscadores. Ese objeto no persigue a nadie, no hace ningún esfuerzo. Simplemente por ser lo que es, atrae el deseo de quien lo mira. El objeto no actúa. El que desea es el que se mueve hacia él. Así cierra su razonamiento. El motor inmóvil es la perfección absoluta, el bien supremo. No necesita empujar nada. El solo hecho de ser lo más perfecto que existe ya genera en todo lo demás el deseo de acercarse a él, cada cosa a su manera y según su naturaleza. Y aquí viene lo fascinante. Ese primer motor no empuja el universo como una mano empuja una piedra. Lo mueve por amor. Del mismo modo en que un girasol gira buscando el sol, sin que el sol se mueva un solo milímetro por él. Todo el cosmos, vosotros incluidos ahora mismo, mientras escucháis esto, gira, en el fondo, atraído por el deseo de acercarse a esa perfección inmóvil. Con esto, queridos míos, tenemos ya el mapa principal de la metafísica de Aristóteles, una obra construida enteramente desde la razón, paso a paso, sin apelar jamás a la fe. Guardad este espíritu, porque cuando lleguemos al final del viaje, vais a descubrir un par de coincidencias verdaderamente curiosas con la obra que viene ahora. Connie Méndez. Viajemos entonces casi 2300 años hacia adelante, a Caracas, Venezuela, el 11 de abril de 1898. Allí nace nuestra protagonista, hija de un reconocido escritor y poeta. Pero a diferencia de Aristóteles, su camino no empieza en una academia de filosofía, sino en los escenarios. Se convierte en actriz, directora y compositora, escribiendo más de 40 obras musicales y ofreciendo giras internacionales de canto y guitarra por buena parte de su vida adulta. Nada en esos primeros años haría pensar que esta mujer terminaría convertida en una de las maestras espirituales más influyentes de habla hispana. Pero algo cambia. En 1945, Connie Méndez funda la Hermandad Saint-Germain, dedicada a difundir las enseñanzas de los llamados Maestros Ascendidos.
figuras espirituales que, según esta tradición, guían silenciosamente la evolución de la humanidad. Y solo un año después, en 1946, da un paso que definiría el resto de su vida. Funda el movimiento de metafísica cristiana en Venezuela, dedicándose por completo a la enseñanza esotérica a través de sus libros y conferencias. A partir de ese momento, Aprendices, la artista se convierte en escritora prolífica. Publica títulos como El Nuevo Pensamiento y el que hoy nos convoca, Metafísica 4 en 1, una recopilación de 4 de sus primeros libros, Metafísica al alcance de todos, Te regalo lo que se te antoje, el maravilloso número 7, y ¿Quién es y quién fue el Conde de Saint-Germain?, reunidos en un solo volumen para llegar a más gente, escrito en sus propias palabras, en palabras de a centavo. Los términos más sencillos posibles, pensado para cualquier persona que quisiera acercarse a estas ideas. Ahora sí, viajeros, vayamos a ver de qué trata Metafísica 4 en 1. Como ya sabéis, es una recopilación de 4 libritos. Voy a presentaros cada uno con una breve descripción y os iré enunciando los pilares centrales de su enseñanza. Libro 1. Metafísica al alcance de todos. Este es el punto de entrada, el manual pensado para quien jamás ha escuchado hablar de metafísica. Y ahí, Connie Méndez define la palabra explícitamente, apoyándose en su etimología literal. Metafísica significa más allá de lo físico, la ciencia que estudia todo lo invisible a los sentidos y da razón de ser a lo misterioso y lo inexplicable. Fijaos, buscadores, en la diferencia de método desde el primer segundo. Donde Aristóteles parte de la razón pura, ella parte directamente de la fe y la revelación espiritual. Libro 2. Te regalo lo que se te antoje. Este segundo libro es completamente práctico, una guía paso a paso para aplicar estas enseñanzas a los propios deseos, escribiéndolos, repitiéndolos con fe y agradeciendo por anticipado como si ya estuvieran cumplidos. Connie Méndez lo llama la ley de precipitación, la idea de que lo que sostenemos con convicción en la mente, tarde o temprano, se manifiesta en la vida material. Libro 3. El maravilloso número 7. Aquí está el corazón teórico de toda la obra, Aprendices. Connie Méndez presenta los 7 principios universales. Los mismos que ya conocéis, si habéis visto la lista de reproducción de este canal dedicada al Kybalión. Lo que os voy a dar ahora es solo un vistazo por encima de cada uno, aplicado a su propia enseñanza. Si queréis profundizar de verdad en cada principio, ahí tenéis la playlist completa esperándoos. El principio de mentalismo. Este es, para Connie Méndez, el principio más importante de todos, la puerta de entrada a los demás. Sostiene que toda la creación fue, en su origen, un pensamiento manifestado, y que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, crea con su propio pensamiento todo lo que ve manifestado a su alrededor. El pensamiento determina el carácter de lo creado. La fe o el temor son la fuerza que lo impulsa, y la palabra hablada confirma y sella lo que el pensamiento ya ordenó. El principio de correspondencia, resumido en su lema más conocido: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Lo que ocurre en el plano mental se refleja en el plano físico, y lo que ocurre en lo pequeño refleja la misma ley que gobierna lo inmenso. Para Connie Méndez, entender este principio es entender que no hay dos realidades separadas, una espiritual y otra material, sino
una sola ley que se repite en todas las escalas. El principio de vibración. Su lema es directo. Todo está en movimiento. Todo vibra. Incluso lo que parece perfectamente inmóvil, como una roca, en realidad, vibra a una frecuencia simplemente muy lenta. Y aquí viene la aplicación práctica que más le importa a Connie Méndez, aprendices. El pensamiento positivo vibra a una frecuencia altísima, luminosa. El pensamiento negativo, en cambio, vibra lento y opaco. Cambiar conscientemente de pensamiento es, literalmente, cambiar de frecuencia. El principio de polaridad. Todo es dual. Sostiene este principio. Todo tiene dos polos. Todo tiene su par de opuestos. Pero lo fascinante es que los opuestos, según esta ley, son idénticos en su naturaleza y solo diferentes en grado. El frío y el calor son, en el fondo, la misma energía, solo que en distintos extremos de una misma escala. Connie Méndez usa esta idea para enseñar que cualquier estado mental negativo puede subirse de grado hacia su opuesto positivo, en lugar de combatirse como si fuera un enemigo aparte. El principio del ritmo. Todo se mueve como un péndulo. Sostiene este principio, hacia un lado y después hacia el otro, en un vaivén constante entre dos polos. Lo vemos en el día y la noche, en las estaciones, en el propio pulso del corazón. Nada permanece quieto para siempre. Connie Méndez advierte algo importante sobre esta ley. Aprendices, no es ni buena ni mala, simplemente es. Lo que sí podemos hacer es evitar quedar atrapados en el vaivén más bajo del péndulo, elevando conscientemente nuestro estado mental antes de que el ritmo nos arrastre hacia abajo. El principio de causa y efecto. El más conocido de todos, quizás, porque se parece mucho a la idea oriental del karma. Nada ocurre por casualidad. Todo efecto tiene una causa, y nuestros propios pensamientos, al vibrar hacia el mundo, terminan regresando a nosotros convertidos en experiencia, impulsados precisamente por la ley del ritmo que acabamos de ver. Para Connie Méndez, comprender este principio es dejar de culpar a la suerte o a los demás y asumir que cada pensamiento sembrado hoy es, tarde o temprano, una cosecha propia. El principio de generación. El último de los 7. Todo tiene su principio masculino y femenino, dice, aclarando que esto no se refiere al sexo físico, sino a dos fuerzas complementarias presentes en toda la creación: la inteligencia y el amor, el padre y la madre. Y hace, de paso, una reflexión que os va a interesar. Para ella, la ciencia representa la prueba de que existe el padre, y la religión, la prueba de que existe la madre. Dos caras de un mismo creador que, según ella, no deberían estar enfrentadas. Libro 4. ¿Quién es y quién fue el conde de Saint-Germain? El último libro cierra la recopilación con la figura que sostiene espiritualmente toda la obra, el conde de Saint-Germain, presentado como un maestro ascendido que ha reencarnado a lo largo de la historia en personas importantes y reconocidas mundialmente, guiando en secreto la evolución espiritual de la humanidad. Con esto, queridos míos, ya tenemos también el mapa completo de Metafísica 4 en 1. Una obra construida desde la revelación espiritual y la fe, pensada para que cualquiera pudiera aplicarla sin necesitar años de estudio. Y ahora sí, viajeros, ha llegado el momento de ver un par de coincidencias curiosas entre estos dos maestros. Esto que van a ver no son comparaciones en sentido estricto. Son dos caminos que ni siquiera comparten método. Uno avanza paso a paso, apoyándose solo en lo que puede demostrar con la razón.
La otra enseña a partir de una revelación espiritual, recibida directamente de los maestros ascendidos. Y sin embargo, partiendo de lugares tan distintos, llegaron en un par de puntos a conclusiones sorprendentemente parecidas. El alma y su propósito. Vayamos ahora al alma, aprendices. Recordad lo que vimos antes sobre la sustancia, cuando hablamos de la metafísica de Aristóteles. Toda cosa se compone de materia y de la forma que organiza esa materia y le da su identidad. Pues bien, para Aristóteles, en el ser humano esa forma que organiza nuestra materia, la que hace que un cuerpo esté vivo, sienta, piense, es precisamente lo que llamamos alma. Y si el alma humana tiene un propósito más alto, ese propósito es el pensamiento. Alcanzamos nuestra mayor plenitud cuando imitamos, aunque sea por instantes, la actividad propia del motor inmóvil, pensarse a sí mismo. Por eso escribió que la contemplación es el goce supremo, la felicidad más alta a la que un ser humano puede aspirar. Connie Méndez describe el alma de un modo completamente distinto, como una chispa del Espíritu Divino que atraviesa sucesivas reencarnaciones, recordando poco a poco su propia divinidad. Su propósito es despertar a lo que ya es por dentro, en lugar de contemplar una verdad externa. Pero fijaos en algo curioso, viajeros. Partiendo de mundos tan distintos, los dos terminan coincidiendo en el método para llegar a esa plenitud. En el libro de ¿Quién es y quién fue el conde de Saint-Germain?, Connie Méndez dedica una sección entera a la contemplación y la describe como la forma más alta de orar, aquietar el cuerpo, la mente y las emociones, hasta entrar en conexión directa con lo divino. Es, casi palabra por palabra, lo mismo que Aristóteles llama el goce supremo, solo que uno contempla para pensarse a sí mismo y la otra se aquieta para dejar entrar la presencia divina. Sorprendentemente, aprendices, algunas enseñanzas budistas, aunque por caminos completamente distintos, también llegan a la contemplación como una filosofía de vida. Pero eso ya es material para otro video. La naturaleza del mal. Para entender la idea de Aristóteles sobre la naturaleza del mal, pensad en un eclipse de luna. Cuando la luna se oscurece, no es que aparezca una fuerza nueva y oscura que ataca la luz. Simplemente, la Tierra se interpone, y la luz que debería estar ahí no llega. El eclipse no es una cosa, es la ausencia de una cosa. Así entiende Aristóteles el mal, una privación, la ausencia de la plenitud que algo debería alcanzar, del mismo modo en que la ceguera no es algo que un ojo tiene, sino la falta de la vista que ese ojo debería tener. Por eso sostiene que en los principios eternos, en lo verdaderamente perfecto, no hay lugar para el mal ni para la destrucción. Ahí no falta nada, así que no hay ausencia posible. Connie Méndez enseña que el pensamiento negativo no es una fuerza que haya que vencer con esfuerzo. Pensad en una habitación completamente a oscuras, viajeros. La oscuridad no es algo que debáis empujar hacia afuera, ni contra lo que debáis pelear. Basta con encender la luz y la oscuridad, que nunca fue algo en sí misma, simplemente deja de estar. No la venciste en una batalla, solo dejó de tener algo que la sostuviera. Así funciona, para ella, sustituir un pensamiento. En el momento en que encendéis uno positivo, el negativo deja de sostenerse, del mismo modo en que la oscuridad deja de estar cuando aparece la luz. Fijaos bien, queridos míos, uno llega ahí razonando sobre la lógica del ser, la otra aplicando las leyes del pensamiento y la vibración. Y sin embargo,
partiendo de mundos distintos, los dos coinciden en negarle al mal cualquier poder real y propio. Hemos recorrido un camino largo hoy, viajeros. Empezamos en esta gira, con un niño que creció observando cuerpos y naturaleza junto a su padre médico, y terminó preguntándose qué significa, en el fondo, que algo exista. Y cruzamos después a Caracas, con una mujer que dejó los escenarios para enseñar que el pensamiento mismo es capaz de crear la realidad que habitamos. Y sin embargo, aprendices, los dos coincidieron en poner la contemplación en la cima de la experiencia humana. Quizás eso nos dice algo, que hay ciertas verdades que se pueden alcanzar por más de un camino. La próxima vez que alguien mencione la palabra metafísica delante de vosotros, ya sabréis exactamente de cuál de estos dos mundos os está hablando. Y quizás, solo quizás, descubráis que no tenéis que elegir uno para siempre, que ambos tienen algo real para enseñar. Si este viaje os ha abierto la mente, aunque sea un poquito, dejádmelo saber con un comentario. Quiero leer qué os resonó más. Y si sois nuevos en este canal, suscribíos. Cada semana emprendemos un viaje distinto en busca de lo que se esconde detrás de lo evidente. Nos vemos muy pronto, viajeros. Yo soy el mago observador y vine a recordaros lo que ya sabíais,